Él vino a darnos una vida nueva. Él vino a hacer nuevas todas las cosas y su misericordia se renueva cada mañana para nuestra vida. Así que no tenemos excusa para no avanzar, para no sanar, para no buscar más a Dios y para no seguir hacia adelante. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Por eso también no hay excusas para no deleitarse en el Señor. No hay excusas para no decidir hacer lo que Dios nos llama a hacer. Ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido libres. Por ende, tenemos la libertad de escoger deleitarnos en el Señor. Tristemente, es muy fácil entrar en la rutina de esta vida. Y como yo siempre digo, una de las cosas que más me chocó de vivir aquí es el ritmo de vida de Lima. Es una locura. Es la ley del más fuerte. Y yo siempre digo, el reflejo de una sociedad lo ves en el tráfico, lo ves en cómo maneja la gente. O sea, en el momento en el que ves que se te meten, ya te das cuenta, ok, es decir, tú eres más importante que yo. Entonces no hay una conciencia de dar prioridad a otras personas porque obviamente busco mi propio beneficio. No importa las reglas, no importa cómo me enseñaron a manejar. Soy yo el que tiene prisa, soy yo el que tiene que pasar, soy yo el que tiene que avanzar. Y si te tengo que cerrar, pues te cierro porque soy yo el que tiene prisa. Y si tú tienes prisa, no me importa. Pero tristemente funciona así. Tristemente funciona así. La vida nos empuja, la vida es difícil, yo lo entiendo. Mucha gente para llegar a fin de mes tiene que trabajar en 3 trabajos y en 5 emprendimientos. ¿Se entiende? La vida es difícil. Sin embargo, como digo, en medio de ese caos tenemos la invitación y la responsabilidad de deleitarnos en el Señor. Y más allá de eso, es muy fácil también entrar en una rutina de dejarnos llevar por la vida y que nuestra fe, nuestra vida cristiana se termine convirtiendo solamente en algo religioso, en algo que decidí hacer. Y bueno, estoy aquí hoy domingo porque sí, es domingo es para ir a la iglesia, o sea, no hay otra opción y hay que hacerlo y ya está. No, no estamos aquí por religiosidad. Estamos aquí porque como cuerpo de Cristo nos unimos para recordar que tenemos un mismo Padre, como iglesia, como unidad, como su novia, como aquello que Él más ama. Nos unimos para juntos poner nuestros ojos en Él y exaltar su nombre. Para eso estamos aquí. Para eso venimos los domingos a la iglesia. Para compartir con nuestros hermanos. Para recordar de que a lo largo de toda la semana tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que el mensaje que podamos recibir en el día de hoy sea algo que activamente esté obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque de nada te sirve estar informado de la palabra de Dios sino transformado. La palabra de Dios nos tiene que transformar. Porque si solamente venimos para escuchar, pues recibimos información, pero nada más. Y no podemos basar nuestra vida cristiana en eso. Decía el salmista en el Salmo 37, dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces, consecuencia, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Se dan cuenta cómo hemos invertido las prioridades en nuestro día a día? Estamos tan acostumbrados a decirle, Señor, yo quiero vivir seguro aquí en la tierra y prosperar. Señor, yo quiero que me concedas los deseos de mi corazón. Y oramos por esos deseos, claro que sí. Señor, yo quiero que me ayudes. Y nos olvidamos de que eso es la consecuencia natural de confiar en Él, de hacer el bien, de seguir su palabra, de deleitarnos en Él, de entregarle al Señor todo. Amado, tu vida ya no te pertenece. Tu vida es de Cristo.
que Él te dé tiempo para que tú lo aproveches para estar con tu familia, para trabajar, para emprender, para ganar recursos. Que Él te dé la gracia de que tú generes esos ingresos que tanto generas y que tanto aspiras a generar. Es por su gracia, es por su misericordia. No podemos olvidarlo. Por eso algo que tenemos que entender para poder vivir una vida de deleite y de disfrute en el Señor es que tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Y es hermoso ver eh, parece casi un sándwich, ¿no? En este salmo, porque dice, tenemos que confiar, deleitarnos y confiar aún más, como dice en el versículo 3, 4 y 5. Es decir, entrega al Señor todo. Vive la vida como Él te lo propone, haciendo el bien. Y sigue diciendo el salmista, así es como vivirás seguro en la tierra, así es como vas a prosperar. Él te va a conceder los deseos de tu corazón y te va a ayudar, pero no te olvides de lo prioritario. No te olvides de lo importante, que es deleitarte en tu Señor. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento para poder aspirar a una vida de deleite, amados. No aspirar a una vida segura, próspera, con los deseos de mi corazón concedidos y con su ayuda como prioridad. Primero tengo que poner mis ojos en Él y luego todo lo demás va a venir por añadidura. Eso es el resultado, no el objetivo, no la misión, no el propósito. La razón por la cual yo leo las Escrituras es porque me deleito en Él. La razón por la cual yo adoro a mi Señor es porque encuentro deleite en Él. La razón por la cual yo oro es porque amo comunicarme con mi Dios. Amo abrirle mi corazón. La razón por la cual yo voy a la iglesia es porque amo a Dios y por ende amo a mis hermanos. La razón por la cual yo hago lo que hago, vivo la vida cristiana que vivo, es porque me deleito en Él, porque lo amo. Si no, es religión, es cumplir con una serie de normas vacías. Tenemos que estar profundamente agradecidos, amados, con el Señor y deleitarnos en Él. Imagínate, ¿cuántos casados hay aquí? A ver, levanten la mano. Ok, imagínense que nosotros los esposos solamente estuviésemos casados con nuestras esposas por lo rico que cocinan o porque tienen la capacidad de darnos hijos. Imagínense que ese es el único motivo por el cual estamos casados. Qué vacío ese matrimonio, ¿no? Qué falta de propósito y de profundidad en esa relación si ese es el único motivo por el cual estamos casados. Yo sé que no estamos casados solo por eso, lo sé. Estamos casados por amor, porque nos deleitamos, porque recordamos todavía el momento en el que nos enamoramos, cuando nos miró por primera vez, cuando nos escribió, cuando se nos acercó, cuando hizo una declaración de sentimientos recíproca por nosotros. Y todo fue a más hasta que llegamos incluso a casarnos, a comprometernos de que íbamos a pasar el resto de nuestra vida juntos. ¡Qué hermoso! Sí, claro, por supuesto que después en esa dinámica de vida nos ayudamos el uno al otro. Claro que sí, claro que disfrutamos de hacer actividades juntos. Claro que encontramos también felicidad en criar nuestros hijos juntos, en tener hijos en el caso en que se pueda. Claro que sí, pero eso no es lo que me mantiene en esa relación. Me mantiene el amor por mi esposa. Lo mismo tiene que suceder con nuestro Señor. Él mismo se revela a nosotros como el novio, el cual está preparando a su novia para el gran día. Porque cuando estemos con Él, cuando Él venga por nosotros, lo que vamos a celebrar son las bodas del Cordero. Esa consumación eterna de este amor que Él nos tiene y nos ha prometido. Deleítate, amado. Pero para deleitarte tienes que confiar en tu Creador. Tienes que entregarle todo a tu Señor, como decía el salmista. La pregunta que yo te hago hoy, ¿realmente estás confiando en Él?
¿Realmente crees en Él? ¿Realmente estás creyendo sus promesas? Es difícil. Yo sé que la vida es difícil. Yo sé que Lima no es una ciudad fácil. Yo sé que el ritmo de vida nos atropella y constantemente nos empuja. Yo sé que muchas veces pasan cosas difíciles y yo sé de que muchas veces en medio de esas situaciones difíciles, quizás nos vemos en la duda de si confiar en Dios o no. Sin embargo, una frase que amo y que decía un predicador del siglo pasado inglés, Charles Spurgeon, él decía: cuando no puedas ver su mano, confía en su corazón. Confía en su corazón. Porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no cambia. Los hombres somos limitados en el cumplimiento de nuestras promesas, aun con nuestras mejores intenciones. Pero Dios cumple todo lo que promete, Dios es veraz y tenemos que confiar en Él. Veíamos que la definición del deleite según la Biblia en el hebreo es anak, que significa suave, flexible, que disfruta intensamente. Pero específicamente la palabra que usa David en el salmo que hemos leído es gitanak, que es una versión de esta palabra que significa ser blando o moldeable ante Dios. Y no solamente eso, sino que se encuentra gozo profundo y satisfacción plena en el proceso del moldeado. Es hermoso, es el saber, wow, me estoy deleitando porque Dios está obrando en mí. Dios me está moldeando, Dios está trabajando en mí. Amados, aunque no lo veamos siempre, porque estamos tan llenos de expectativas, tenemos tantos preconceptos de cómo Dios tiene que hacer las cosas, como si nosotros fuéramos Dios, que no dejamos a Dios obrar o que Dios está obrando y no podemos deleitarnos en Él porque no apreciamos lo que Él está haciendo por nosotros. Pero el salmista nos dice: deleítate en el Señor, es decir, sé suave, sé moldeable para el Señor siempre, en todo momento, no endurezcas tu corazón. Permítele seguir obrando en tu vida en medio de las diferentes circunstancias. Y que por más difíciles que éstas puedan ser, puedas encontrar gozo profundo y satisfacción en saber de que Dios está presente, de que Dios está comprometido contigo y con tu proceso. Eso es un deleite. Deleitarse es aprender a disfrutar de ser moldeado por Dios. Sé moldeable ante Él. Encuentra gozo profundo y satisfacción plena. Esa es la propuesta de Dios. ¿En qué estás basando tu felicidad hoy? ¿De qué depende tu plenitud? ¿Qué necesitas para sentirte pleno? ¿Depende de lo que puedas llegar a obtener? ¿Lo que puedas llegar a lograr? Tu plenitud, tu gozo, tu felicidad, tu deleite dependen de que tus expectativas sean cumplidas, de que las cosas se vean como tú quieres que se vean, de que Dios se adapte a tu agenda cuando eres tú el que debería adaptarse a la suya. ¿De eso depende tu gozo? Porque si es así, hay que cambiar. Cuando yo me deleito en Dios, yo confío en Él. No baso mi vida ni por expectativas, ni por costumbres, ni por puntos de vista de este mundo, sino por lo que Dios piensa de mí, por lo que Dios espera de mí. En eso tienen que estar basadas mis expectativas, mi misión de vida, mi propósito, mi obrar. Lo que Él considera importante, eso yo voy a considerar importante, no el resto. Del resto Él se va a encargar. Jesús mismo también decía algo muy parecido a lo que decía David. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas.
Y me encanta en qué contexto dice esto, porque él dice, los incrédulos, aquellos que no creen en mí, aquellos que no han sido salvos, aquellos que no me han reconocido como el Señor, ellos viven solamente preocupados de qué van a comer, de qué van a vestir, porque no tienen un propósito en la vida mayor que ese. ¿Se dan cuenta qué triste? Y tristemente hay millones de personas que se están perdiendo porque todavía no han conocido el propósito eterno que Dios tiene para sus vidas. Y somos nosotros los responsables para que ellos conozcan esa propuesta mejor de vida, esa vida de abundancia que Jesús quiere darnos. Porque qué triste la vida solamente vivir para ganar dinero y ya está. ¿Qué vas a hacer con ese dinero cuando te mueras? ¿Se lo vas a dejar a tus hijos? Y ahí si tus hijos no lo administran bien, ahí se va a quedar. La vida es esto, amados. Por eso haz que esto valga la pena. Qué angustia que el afán de cada día sea nuestra razón de ser. Qué triste que eso sea lo que nos mueva, que eso sea lo que nos empuje y no lo que Dios tiene para nosotros. ¿No es impresionante? Qué hermosa la gracia de Dios que nos ha alcanzado y que se ha revelado a nosotros para mostrarnos de que hay más en esta vida, de que realmente hay un amor verdadero por el cual vale la pena gastar nuestras vidas, porque sabemos de que la eternidad ahora va a ser con Él. Profeta Isaías decía en el capítulo 11, hablando del Mesías, y dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El Mesías, él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Esto es el profeta Isaías hablando de Jesús, y Jesús mismo se deleitará en obedecer al Señor, y lo vimos cumplido. Él mismo, por obediencia al Padre, sufrió la cruz, pero no solamente por obediencia, sino nos dice el libro de Hebreos de que por el gozo puesto delante de él fue que sufrió la cruz. Él padeció ese dolor. Él fue molido por ti y por mí, no solamente porque era lo que tocaba y era el castigo del Padre. No, él sabía de que eso era necesario por el gozo que había después de eso. Él se deleitó en entregarse por ti, en obediencia al Padre, para que ahora podamos nosotros deleitarnos también en Él. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. No por la angustia, no por el dolor, no, ni siquiera solamente por obediencia, lo típico de los papás. Lo dices porque lo haces porque lo digo yo y punto, ¿no? A mí me decían eso de chiquito. Yo era muy preguntón, yo cuestionaba todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto si esto va a pasar y no sé qué, no sé cuánto? Siempre le rebatía a toda mi madre. Y me decía, lo haces porque lo digo yo y punto. Y bueno, lo terminaba haciendo, ¿no? Pero, pero no siempre convencido. Pero, ¿sabes por qué él hizo eso? Por amor, por amor. ¿Y sabes por qué? Porque confió en su Padre. Porque él le dijo, Señor, mira, si por mí fuera yo, haz pasar de mí esta copa, pero por encima de lo que yo quiero, hágase tu voluntad y no la mía. Porque yo confío en ti. Porque yo sé que aunque ahora pase por este momento de dolor, el gozo que me espera a mí y a todos los que van a venir después de mí va a ser eterno, va a ser glorioso. Por eso confía, amado, ama, deleítate en tu Señor. Hablábamos que el deleite incrementa por el conocimiento, pero también por el recuerdo. Por eso yo recuerdo cuando fue mi primer
momento en el que tuve una experiencia con Dios. Lo recuerdo, era una reunión de adolescentes en la iglesia en España, en la ciudad donde yo vivía. Yo recuerdo cuando entendí y experimenté la revelación de su infinito amor por mí. Yo recuerdo cuando me bauticé, recuerdo cuando el Espíritu Santo me llenó, recuerdo cuando empecé a hablar en lenguas, yo recuerdo en ese campamento de jóvenes cuando yo le entregué mi vida al Señor, porque yo, aunque nací en la iglesia, aunque me crié en la iglesia, yo me aparté del Señor por 4 años. Y yo fui a un campamento en el cual ni siquiera quería ir, pero fue como Dios jalando de mí con esos lazos de amor que dice su palabra y me llevó de forma sobrenatural ahí. Fue en ese momento donde yo realmente cobré conciencia de mi pecado, de la basura que yo soy, de lo que puedo llegar a sentir, a experimentar. Y sin embargo, a pesar de mi condición, Él se reveló a mí, Él me abrazó, Él me amó, Él no me rechazó, no me echó fuera. Yo recuerdo ese momento. Es por ese momento que yo estoy aquí hoy. Y esos recuerdos me producen un profundo deleite, me producen una profunda alegría. Porque como digo, si yo no conociera el amor de Dios, yo no tendría motivos para estar hoy aquí. Si yo no me deleitara en el Señor, en saber lo que puedo experimentar en Él, en lo que su palabra me dice, me promete, yo no podría deleitarme en Él. Si yo me olvidara de eso, yo no podría deleitarme en Él. Decía el salmista también, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de lo que el Señor ha hecho por ti. No te olvides de dónde te sacó el Señor, porque hemos sido todos sacados de lo vil y menospreciado de este mundo. Nadie ha hecho nada para ser salvo. Todo es por la gracia de Dios. Por eso no lo olvides. No olvides cuando Dios te sanó. No olvides cuando Dios contestó tu oración. No olvides cuando Dios restauró tu matrimonio. No olvides cuando experimentaste su amor. No lo olvides. No olvides ninguno de sus beneficios. El deleite en obedecer al Señor se manifestó con una entrega muy especial. Todos conocemos el versículo Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos entregó a su único Hijo. Y Jesús dice la palabra de Dios, añade el apóstol Pablo en Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda creación, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él fue el primero de muchos. Él se entregó primero por el deleite, por el gozo que sentía en obedecer a su padre, porque sabía de que Dios no le iba a pedir nada malo, nada que no fuese a tener ese gozo eterno. El padre se deleitó por amor en entregar a su único hijo. Y Jesús, el primogénito, se deleitó en obedecer y fue a la cruz por amor al Padre y a cada uno de nosotros. Deleítate obedeciendo y entregándole a Dios lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu talento, lo mejor de tus tesoros, lo mejor de todo lo que Él te ha dado. Amados, insisto, nuestra vida ya no nos pertenece, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, yo ya no soy dueño de mí. Mi tiempo le pertenece, todo lo que tengo le pertenece. Soy de Dios. Hace poco, el día 6 de enero, se celebraba, eh, yo sé que aquí también se celebra, tristemente, bueno,
no tristemente, sino simplemente se ha hecho una tradición en determinadas denominaciones cristianas, pero el 6 de enero se celebra la bajada de los Reyes Magos, que dicen que eran tres, que por cierto no eran ni tres, ni eran reyes, ni eran magos, ¿ok? No, lo digo en serio, pero eran sabios de Oriente y eran muchos, no eran tres. Y luego la cultura, la tradición ha terminado convirtiendo eso en figuras casi caricaturas, pero eran muchos sabios de Oriente los que fueron delante de Jesús en ese momento, en ese reconocimiento de honrarlo como rey, ¿no? Pero eso independientemente de la fecha, yo sé que por tradición se celebra el 6 de enero, pero independientemente de la fecha en la que sucediera, ah, el tema es que ellos encontraron a Cristo. Ellos recibieron la revelación de que iban a ser un rey. Y que ese rey no solamente iba a ser un rey, sino que iba a ser rey de reyes, señor de señores, iba a ser Dios encarnado, Dios hecho hombre. ¿Cómo no ir a postrarnos ante ese Dios, ante ese rey? Hasta tal punto de que dejaron su reinado para irse a otro reinado a reconocer a un rey de otro reino. Dice el relato en Mateo 2, del 1 al 2 y el 9 al 11, dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Después de esa reunión que tuvieron con Herodes, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Se estima de que esta travesía duró 3 meses, amados. Desde el punto del que salieron, que fue la antigua Babilonia, según se estima, hasta la ciudad de Jerusalén, porque no fueron directamente a Belén, fueron a Jerusalén y de Jerusalén fueron a Belén. Como digo, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, eran sabios de Oriente, eran muchos, iban con toda una caravana, con todo un cargamento, porque también creemos de que la tradición, los cuadros nos muestran de que le daban esto y les decía: toma un poquito de oro, unas moneditas, ¿no? Un poquito de incienso, un poquito te traigo este presente del viaje, ¿no? Y casi como si lo hubieran llevado un llavero de Babilonia, ¿no? No, eran tesoros. Ellos estaban yendo a honrar a su rey, al rey de reyes, al señor de señores, al Dios hecho hombre. Cuando tú vas a honrar a un rey, no le estás llevando un cofrecito, un recuerdo. En aquella época ibas con grandes tesoros y eso fue lo que llevaron al Señor. ¿Acaso fue para ellos un padecimiento ese viaje? 3 meses de viaje, qué pesadilla. Ir hasta la iglesia, hora y media con el tráfico que hay. No, fue un deleite para ellos. Fueron con toda su caravana, con todos sus súbditos, con todos sus sirvientes, con todos sus camellos, con, no sé, capaz incluso con elefantes, con todos los animales de carga que pudieron tener. Movilizaron a un montón de personas y cargaron sus mejores tesoros, arriesgaron sus vidas en el desierto. ¿Para qué? Para honrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Para ellos fue un deleite encontrar al Señor. El ver que esos escritos de esas profecías que dicen los teólogos que fue el profeta Daniel quien dejó en ese lugar, por lo cual ellos pudieron investigar, pudieron ver las profecías del Mesías futuro que iba a venir. Ellos encontraron deleite en recibir esa revelación. Ellos recibieron deleite en ver de que las señales los acompañaban. Ellos encontraron deleite en por fin encontrar al Rey de Reyes, al Mesías, a la promesa. Ellos experimentaron deleite. Deleite de ver la estrella, de que primero los guió hasta Jerusalén y de Jerusalén luego los guió a Belén.
Ellos reconocieron al Rey de Reyes. Lo reconocieron como rey, por eso le llevaron oro. Lo reconocieron como Dios, por eso le llevaron incienso. Lo reconocieron incluso como la promesa profética cumplida, por eso le llevaron mirra, que era la que se iba a usar para el momento de su muerte. Ellos entendieron y para ellos fue un deleite postrarse ante Dios, encontrarlo y postrarse ante Él. Amados, eso no ha cambiado hoy. Dios no ha cambiado. Jesús sigue siendo Rey de Reyes, Señor de Señores. Él lo sigue siendo. Por eso vemos que hubo tres tipos de respuestas ante esta realidad. Vemos que Herodes mostró un odio abierto y hostilidad hacia Jesús cuando los sabios fueron y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes, ¿cómo osas preguntar eso? Yo soy el rey de los judíos. No, no, tú no. Estamos buscando a otro. Obviamente la respuesta fue odio hasta tal punto de que mató, aniquilar a todos los bebés judíos. Es por eso de que a día de hoy se celebra el Día de los Santos Inocentes, por la matanza que hubo en Jerusalén, por la búsqueda del Salvador. Tristemente ha terminado en una fiesta para hacernos bromas de mal gusto, pero lo que se conmemora realmente ese día es que muchos inocentes murieron. Porque había una búsqueda del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque el enemigo quiso intentar atentar contra el plan de Dios, pero no pudo. Por eso Herodes mostró odio, hostilidad hacia Jesús. La segunda reacción y respuesta que vemos ante la realidad del reinado y autoridad de Cristo fue por parte de los sumos sacerdotes y escribas, los cuales sabían del Mesías. Y cuando llegaron los sabios de Oriente y les preguntaron, ¿qué saben ustedes de este rey? ¿Ha nacido? ¿Dónde está? Ellos se mostraron indiferentes. No lo siguieron. Se supone que ellos conocían al Mesías, conocían de esta promesa, sabían qué iban a hacer. Y de repente llegan unos extranjeros de que están emocionados, están deleitándose ante la posibilidad de conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y aquellos que se supone que lo estaban esperando le dicen, no sé, pudiendo seguirlos. La respuesta natural debería ser, ¿qué? ¿De verdad? ¿Se ha cumplido? ¿Cómo es que no lo he visto? ¡Vamos! Pero no. Y obviamente vemos la tercera respuesta, que fue la de los sabios, que lo buscaron hasta encontrarlo, que no escatimaron ni tiempo, ni talento, ni tesoros en encontrarlo, en honrarlo. Para ellos fue un deleite. Por eso, ¿con qué actitud estás respondiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Con qué actitud has venido hoy a la iglesia? ¿Con qué expectativa? ¿Con qué actitud has empezado el año en cuanto a tu relación con el Rey de Reyes? Amados, debemos responder como los sabios de Oriente, venir a adorarlo y entregarle tiempo, talento, tesoros, porque ya nada nos pertenece, porque no hay mayor deleite que saber que nuestra vida le pertenece y que tenemos a Cristo. Y como veíamos en semanas anteriores y como decía Pablo, ya todo para mí no es necesario. Lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. El salmista sigue diciendo, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Amados, no vivamos nuestra vida cristiana religiosamente. Esta propuesta de vida de parte de Dios para ti y para mí es para deleitarnos de que por fin esta relación se restauró. Porque tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo no merecíamos tener acceso a Dios por causa de nuestro pecado.
Sin embargo, por el gozo puesto delante de Jesús, sufrió la cruz. Y Él se entregó a sí mismo, el primero de muchos. Y el Padre se deleitó tanto en lo que estaba por suceder y lo que iba a comenzar a raíz de Cristo y lo que eso iba a suponer para la humanidad, que no escatimó ni a su único hijo. Una vez al año tenemos la oportunidad de manifestar de una manera única ese deleite, y es con nuestros primeros frutos, que era un principio bíblico. El Padre entregó al primogénito lo primero que tuvo, que a su vez era lo único que tenía. Los sabios trajeron y presentaron su tiempo, su talento, sus tesoros al rey. Por eso desde hace años en la casa del Padre aprovechamos los primeros meses del año para traerle nuestros primeros frutos. Porque es un deleite, porque yo me deleito en los decretos del Señor. ¿Y qué dicen sus decretos? Pues que antes de cada cosecha presentemos los frutos. El presentar a Dios nuestras primicias es una hermosa forma de decir: Señor, yo me deleito en ti. Por eso es una práctica que tenemos aquí. Yo desde los 18 años, que fue cuando tuve mi primer trabajo, de forma natural, lo primero que hice con mi primer sueldo fue ir donde mis padres y decirles: acá está la plata. Si la necesitan, aquí la tienen. Y mis papás fueron muy buenos, muy lindos. Me dijeron: no, hijo, disfrútala, te la has ganado. Yo le dije: pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué responsabilidades puedo asumir ahora que estoy ganando dinero? Me dijeron: bueno, si quieres hacer algo, puedes pagar el internet. Ok, pagué. Empecé a pagar el internet de la casa. Y obviamente me agradecieron por el gesto. Me agradecieron por la honra que ellos sintieron de yo disponer de eso primero que generé, de eso primero que gané, después de todo el amor que ellos me han brindado, después de hacerme vivir una vida en la que no me tengo que preocupar de nada, no porque no hubiese momentos difíciles en casa, sino porque mis papás fueron intencionales en que yo no me preocupe de nada. Ellos cargaron con las preocupaciones. Por eso lo mínimo que podía hacer era: eso es lo primero que tengo, y os lo doy. Obviamente hablo de dar primicias, es totalmente voluntario, porque yo no lo hago por nadie, lo hago por mi Señor. Lo hago porque entiendo que todo lo que tengo le pertenece. Obviamente después de eso yo decidí cada año, cuando era soltero y se podía, ¿no? Todo el sueldo completo del primer mes de mi trabajo lo daba como primicia a Dios. Pero ahora con mi esposa, igual lo hacemos con la primera quincena. Decidimos tomar ese paso de fe cada año y darle ese primer fruto a Dios. Obviamente en aquel momento no era dinero, eran frutos, porque era una cultura agrícola. Hoy en día no vivimos principalmente de la agricultura. Hoy en día los primeros frutos pueden verse de muchas maneras. Un primer fruto puede ser tu primer cliente, tu primera venta. Puede ser, o realmente si cultivas, hay un hermano que trae uvas, porque él cosecha uvas. Y la primera cosecha del año él la trae a la iglesia, como muestra la palabra de Dios. Hay otra hermana de que se dedica a la apicultura, tiene abejas. Y cada primera recolecta de miel la trae a la iglesia, por el deleite que siente por su Señor. Como digo, es totalmente voluntario. Pero la Biblia sí habla de deleitarnos en el Señor. La Biblia sí nos muestra que nos deleitamos cuando alabamos su santo nombre. Nos deleitamos cuando leemos y estudiamos su palabra. Nos deleitamos cuando oramos e intercedemos en su nombre. Nos deleitamos cuando amamos y servimos a nuestro prójimo.
Nos deleitamos cuando testificamos y compartimos de las buenas noticias. Nos deleitamos cuando velamos por el huérfano, por la viuda, por el necesitado. Nos deleitamos cuando no hay nada que nos limita y podemos honrar a Dios con lo que Él nos da. Porque es un deleite. Pues no lo hago por obligación. Si es por obligación, ya no es deleite. Yo obedezco porque yo entiendo que esto es lo mejor para mí. Yo obedezco la palabra de Dios. Yo me alejo del pecado porque yo entiendo de qué es lo mejor para mí. Yo me dejo transformar por el Señor porque yo entiendo que es lo mejor para mí. Yo bendigo al Señor en medio de las circunstancias difíciles porque yo entiendo que incluso lo malo obra para bien para aquellos que lo amamos. Yo honro al Señor. Yo me deleito en Él. Aun cuando no soy capaz de verlo, aun cuando no soy capaz de sentirlo, aun cuando no cumplió con mis expectativas y no pude hacer checks a todas esas listas que yo tenía a inicio de año, incluso cuando eso pasó, yo me deleito en el Señor. Quiero invitarte a ponerte de pie ya que puedas cerrar tus ojos. Si yo me puedo deleitar en regalarle flores a mi esposa, si yo me puedo deleitar en hacer una reserva para salir, para cenar y compartir tiempo juntos, si yo puedo encontrar deleite en ese tiempo que yo comparto con ella, ¿cómo no? ¿Cuánto más? No voy a deleitarme en el Señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a deleitarme en aquel que nadie me ha amado y me ama como Él me ama? ¿Cómo no voy a deleitarme en aquel que me perdona como nadie me perdona? ¿Cómo no voy a deleitarme en aquel que me tiene tanta paciencia como nadie más me la tiene? ¿Cómo no voy a deleitarme en Él? Deleitémonos en el Señor. Y cuando aprendamos a deleitarnos, Él concederá los deseos de nuestro corazón. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Padre Celestial, venimos delante de ti. Padre, venimos como iglesia delante tuyo y te pedimos, Señor, que a lo largo de este año tú sigas transformando nuestras prioridades. Tú sigas, Señor, ayudándonos a recordar de que tenemos que deleitarnos en ti. Ayúdanos a ser intencionales en no permitir de que la vida nos gane, de que el afán de cada día tome prioridad, sino que podamos descansar en ti. Señor, aquellas personas que todavía no han creído en ti, que no han entendido la propuesta de vida que tú tienes para la humanidad, sí, viven sofocados, viven angustiados. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? ¿Cómo van a pagar el colegio, la universidad de sus hijos? ¿Cómo van a pagar la renta de final de mes? Pero Señor, nosotros confiamos en ti, nosotros nos deleitamos en ti. Y tú dices que si nosotros, siendo humanos, siendo imperfectos, somos capaces de intentar darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, Señor, que eres el dueño del oro, de la plata, que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno, que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, que tú tienes un futuro y una esperanza y que tu invitación es descansar en ti, confiar en ti, hacer el bien, deleitarnos y confiar nuevamente en ti? Padre, perdónanos por las veces que no hemos confiado en ti lo suficiente, por las veces que hemos encontrado deleite en cualquier otra cosa, nuestra profesión, en nuestra capacidad de emprender, en nuestros títulos, en nuestras amistades, cualquier otra cosa. Pero te hemos quitado el lugar que solamente a ti te pertenece. Perdónanos, Señor. Y en esta reunión, estando todavía iniciando el año, Jesús, queremos que esto sea
algo presente en toda nuestra vida. Que la capacidad de deleitarnos en ti, Señor, sea algo que nos identifique como hijos tuyos, como discípulos tuyos, Señor. Y sí, cuando aprendamos a hacerlo, todo lo demás, tú te vas a encargar. Tú conoces mejor que nadie cuáles son nuestros anhelos, nuestros deseos. Dices en tu palabra de que tú los conoces incluso antes de que te los pidamos. Por eso podemos confiar plenamente en ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a deleitarnos en el Señor. Y pon en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Ayúdanos, Jesús. Ayuda a mis hermanos. Como tu cuerpo, como tu novia, te lo pedimos hoy. En tu nombre oramos. En tu nombre oramos.